Hola, muy buenas noches. Una alegría para mí estar aquí con ustedes hoy. Decirles que les echamos mucho de menos, que estamos deseando poder salir de aquí y reunirnos todos juntos para alabar y dar gloria a Dios porque se lo merece de verdad. ¿A que sí? Bueno, pues mientras tanto quiero hoy compartir con ustedes un pasaje que me encanta a mí de la Biblia y que está justo al final de San Lucas capítulo 24 y que nos habla de los discípulos de Maús. Me encanta este pasaje. Yo creo que me encuentro muy identificada con esos discípulos y ya verán por qué. El caso es que estos discípulos que habían estado con Jesús, que le habían oído predicar, no eran los 12, eran unos discípulos del gremio del montón que seguía a Jesús. Pero claro, ellos habían vivido la experiencia de ver cómo habían arrestado a Jesús, cómo lo habían crucificado, cómo lo habían sepultado. Al final se enteraron de que las mujeres habían dicho que habían visto unos ángeles que les habían contado que Jesús había resucitado, pero ellos no lo quisieron creer. Y en vez de quedarse con los discípulos, lo que hicieron fue volver a sus casas, volver de nuevo a su pueblo a 11 kilómetros. Les pasó como a muchos cristianos que de repente, por diferentes circunstancias de la vida, por pruebas que tienen que soportar o por falta, no sé, a veces por dejar un poco la iglesia o dejar de leer la Biblia, de orar, se alejan de Dios, ¿verdad? Pero hace 2 domingos, mi esposo en el mensaje dijo que teníamos que preguntarle a Jesús cómo teníamos que orar, cómo sería su oración por las personas. Y él dijo que teníamos que pedirle a Dios ojos como los suyos, un corazón como el suyo y también una boca como la suya. Y yo creo que en este caso Jesús demostró que él tenía unos ojos que ven siempre más allá de las circunstancias. Y vio a estos dos discípulos que se iban tristes y sintió compasión en su corazón por ellos. Por eso se acercó por el camino y comenzó a caminar con ellos. Como pasa en la vida cuando tenemos problemas y estamos decaídos, de repente Jesús se presenta, su Espíritu Santo se presenta en nuestras vidas. Y lo primero que hace es preguntarle, a ver, ¿por qué estáis tan tristes? ¿Qué está pasando? Y los discípulos le dijeron, pero bueno, ¿eres tú el único que no se entera de lo que ha pasado aquí? De las cosas que han sucedido. Y entonces Jesús les pregunta, a ver, ¿qué cosas? Como si él no supiera las cosas que habían sucedido. Lo que pasa es que quería saber la versión de ellos, cómo las interpretaban ellos. Igual que nosotros cuando pasamos por pruebas, muchas veces nos quedamos sorprendidos de ver cómo vivimos la misma prueba a diferentes personas y las pasamos de diferente manera. Para unos esa prueba es una montaña, para otros esa prueba es un desafío, para otros esa prueba no es nada, pero cada uno tenemos nuestra versión de los hechos. Entonces, si leemos en Lucas 24, veremos que ellos le contaron su versión a Jesús de lo que había sucedido, de cómo Jesús había sido un gran profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, de cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes los sentenciaron a muerte, cómo lo habían crucificado, cómo después dice una frase en el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos tenían una versión diferente de lo que Jesús quería hacer de verdad. Se habían inventado que iba a salvarles del pueblo romano, pero eso no tenía nada que ver con la misión que Jesús tenía. Muchas veces nosotros tenemos propósitos para nuestras vidas y no nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito muy diferente para nosotros. Entonces nos decepcionamos porque vemos que lo que nosotros queremos hacer no se lleva a cabo. Y es precisamente por eso, porque Dios tiene otro plan para nosotros. Entonces dice, además ahora hay mujeres que nos han contado que ha resucitado, como diciendo, vaya tontería esta, ¿no? En fin, cuentan toda su versión y entonces Jesús les llamó la atención de repente y le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué os cuesta tanto creer? ¿Por qué no tenéis fe? Y entonces empieza de ahí en adelante un estudio bíblico de no sé cuánto habrá durado porque han caminado juntos varios kilómetros y desde el principio de la Biblia hasta el final
comenzó a hablarles de las Escrituras, de todo el propósito de Dios, cómo Dios lo iba a llevar a cabo y cómo sucedieron las cosas justo como Dios había previsto hasta ese momento. Ellos estaban sintiendo arder su corazón en esos momentos, pero no se dieron cuenta hasta que descubrieron quién era Jesús, como nos pasa a nosotros muchas veces. Esto me llevó a pensar también, yo antes de convertirme, cuando iba a la iglesia evangélica y escuchaba a la gente dar su testimonio y mi corazón ardía porque yo sentía que aquello era verdadero, pero como todavía no había querido abrirle mi corazón a Jesús, no entendía nada. Pues bien, después vino el momento en que llegaron al pueblo y ellos le dijeron, Jesús dijo, bueno, yo me voy, aquí nos separamos. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, que ya es tarde, por favor, quédate con nosotros. Y Jesús decidió hacer la milla de más. En Mateo 5 dice la palabra de Dios que al que te pida que camines una milla con él, que camines 2, que hagas más de lo que se te pide. Y yo creo que cuando oramos por la gente, nuestro corazón misericordioso tiene que hacer que caminemos una milla de más con ellos. O sea, si de verdad me interesa que mi amigo, llámese Pablo, por ejemplo, que conozca a Cristo, yo todos los días voy a orar por él. Todos los días le voy a llamar, todos los días me voy a interesar por él, lo voy a invitar a pasar ratos conmigo, le voy a escuchar, voy a dejar que me diga qué le pasa, qué cosas hay en su corazón. Y a partir de ahí, Dios me dará momentos para declarar con mi boca, que es otra cosa que le tenemos que pedir al Señor, que nos ayude a declarar con nuestra boca la palabra que es pan de vida, la palabra que entra hasta lo más profundo y produce una semilla que tarde o temprano hace que salga algo de ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la milla de más. Orar realmente de corazón para que la gente se convierta e invertir todo lo que haga falta para lograrlo, aunque tarde años y años y años. Y por último, pues nada, aquellos discípulos que habían estado tan tristes, yendo a su pueblo, volviendo atrás, ahora cogen, se dan la vuelta cuando Jesús desaparece de sus vidas de una forma corporal, pero Él está en sus corazones, su corazón arde de amor, de alegría, de entusiasmo, vuelven a encontrarse con los discípulos, hacen el camino de vuelta, pero esta vez ya no son los discípulos sin esperanza, sin alegría, son unos discípulos que tienen esperanza y que saben que Jesús ha resucitado de verdad, igual que los que sabemos nosotros. Que esta noche podamos de todo corazón orar por la gente, pero orar viéndolos con los ojos que Jesús los ve, teniendo el corazón que Dios tiene, misericordioso hacia cada persona, y también pudiendo declarar con nuestras bocas las promesas de Dios para esas personas, promesas de salvación, creyendo de verdad que se van a cumplir. Que el Señor les bendiga mucho en este momento de oración. Bendiciones, adiós.